Bienvenidos a una presentación de equivalencia de tasas donde vamos a ver los distintos tipos de tasas que ven en cálculo financiero o finanzas y cómo pasar de un tipo de tasa a otro o cómo modificar la frecuencia de una tasa. A lo largo de la siguiente presentación vamos a repasar cada uno de los siguientes puntos. ¿Cuáles son las distintas tasas de interés que conocemos o de descuento? ¿A qué llamamos que dos tasas sean equivalentes? Las distintas fórmulas que podemos utilizar durante una equivalencia de tasas, cómo leer un enunciado o un ejercicio, cómo entender qué tipo de tasa me dieron y a qué tasa tengo que ir. Y por último vamos a dejar unos minutos destinados a resolución de distintos tipos de ejercicios prácticos para que puedan aplicar la teoría vista en los puntos anteriores. Ahora bien, antes de empezar es muy importante validar lo siguiente, ya que no todos los profesores enseñan cálculo financiero de la misma manera, en especial cuando se trata de tasas de interés. Si ustedes ven una tasa de interés mensual, pregúntense cómo el profesor se las presentó. Si la conocen como I12 porque el 12 representa la cantidad de capitalizaciones que tendrá la tasa en un año, entonces están en el video correcto. Si en cambio ustedes ven una tasa de interés mensual y el profesor se las presentó como I30, entonces les sugiero que se dirijan a la presentación dentro de este canal que se llama Equivalencia de tasas I30. Aclarado este punto, vamos a empezar. Habíamos dicho que lo primero que íbamos a ver son los distintos tipos de tasas de interés que se pueden presentar en cálculo financiero o en finanzas. En esta materia podemos encontrarnos con lo que llamamos tasas de interés, también conocidas como tasas vencidas. Estas son las tasas que usamos en las operaciones de interés simple e interés compuesto. Son las más conocidas para ustedes. Por otro lado, nos encontramos con las tasas conocidas como tasas de descuento o tasas adelantadas. Son las que usamos cuando estamos llevando adelante una operación de descuento de cheques o de documentos, por ejemplo. Esta entonces es la primera separación entre tasas de interés y tasas de descuento. El segundo tipo de clasificación que tenemos es entre tasas efectivas de interés y tasas nominales. Ahora bien, en cada cruce de estos tipos de tasas vamos a tener una tasa diferente. Si estamos en una operación que nos habla de una tasa de interés o una tasa vencida y al mismo tiempo nos dice que es efectiva, estamos hablando de una tasa IM, en donde M representa la cantidad de capitalizaciones de la tasa a lo largo de un año. Si es una tasa de interés efectiva mensual, entonces estamos hablando de una I12, porque tiene 12 capitalizaciones en un año. Si es una tasa de interés efectiva anual, entonces estamos hablando de una tasa I1, porque si una tasa capitaliza una vez al año, le voy a poner un 1 ahí al final. Si por otro lado seguimos en una tasa de interés, es decir, dentro de este rango, pero nos informan que la tasa es una tasa nominal anual, entonces estamos frente a una tasa que se conoce con la letra J, también conocida como TNA, en donde la N hace referencia a que se trata de una tasa nominal y la A generalmente habla de la frecuencia de la tasa que es anual. Ya vamos a entrar más en detalle para este caso. Si en cambio tenemos una tasa de descuento dentro de la categoría de tasas efectivas, estamos frente a una tasa que se conoce con la letra D, en donde la M representa la frecuencia de la tasa medida en cantidad de actualizaciones que se realizan al cabo de un año. Lo mismo, el mismo M que habíamos definido acá y el mismo M que habíamos definido acá. Y por último, si nos movemos al cuadrante de abajo a la derecha, en donde ubicamos las tasas nominales y de descuento, estamos frente a una tasa F, también conocida como tasa nominal anual adelantada, en donde la N hace referencia a nominal y la segunda A de la palabra hace referencia a la adelantada, que es sinónimo de descuento. Estos son los cuatro tipos de tasas que los van a acompañar de acá hasta que terminen la materia. Difícilmente un profesor les pida en un examen que hagan una equivalencia como ejercicio puntual. Equivalencia de tasas generalmente se evalúa dentro de otro ejercicio. Primero nos piden que hagamos una equivalencia y después nos piden que resolvamos el ejercicio en general. Equivalencia de tasas es un tema que si lo hacemos bien no nos suma nada de un puntaje, pero si lo hacemos mal realmente nos resta mucho, de ahí la importancia. Ahora bien, ¿cuándo usamos cada tasa de las que vimos recién? Primero vamos a empezar con las tasas efectivas. Las tasas efectivas de interés se utilizan cuando tengo que hacer una operación de interés compuesto, o una operación de rentas o de un sistema de préstamos.
Si buscamos la fórmula de interés compuesto, entonces vemos que la IM que figura en la fórmula, esta que tanto conocemos, se trata justamente de una tasa de interés efectiva, siempre, no hay excepción. Cada vez que tengan que resolver un ejercicio de interés compuesto y utilicen esta fórmula, recuerden que tienen que tener como dato una tasa efectiva. Y esta es la que viene acá adentro. Las tasas efectivas de descuento se utilizan cuando tengo que aplicar la fórmula de descuento compuesto, como es la que vemos ahí en pantalla. La D sub M, que vemos acá adentro, es ni más ni menos que una tasa efectiva de descuento. No es nominal y no es de interés. Y ahora la pregunta que suelen hacer muchos alumnos es, ¿cuándo se usan las tasas nominales en una operación financiera? Y la respuesta es nunca. Siempre que yo tengo una tasa de interés o descuento que sea nominal, estoy obligado a hacer una equivalencia de tasas para pasar dicha tasa nominal a una tasa efectiva. Si yo llego a utilizar una tasa nominal en un ejercicio, voy a tener el ejercicio mal resuelto, sin dudas, en especial cuando se trata de un ejercicio que utiliza un régimen compuesto. Hay algunos profesores que dicen que las tasas nominales son aquellas que se utilizan para operaciones de interés simple o de descuento simple. Mi recomendación, no consideren esto como válido porque presta confusión. Siempre enfóquense en trabajar con tasas efectivas. Aclarado esto, vamos a entender a qué llamamos equivalencia de tasas, es decir, cuándo dos tasas son equivalentes. Cuando hacemos referencia a que dos tasas son equivalentes, lo que estamos diciendo implícitamente es que si yo tomo ambas tasas para dos operaciones financieras distintas, se tienen que cumplir con las siguientes condiciones. 1. Parto de un mismo capital inicial, es decir, en las dos operaciones financieras invierto la misma plata. 2. Invierto la plata durante el mismo periodo o la misma duración de la operación, es decir, tengo el mismo N. 3. Ambas tasas, bajo análisis, presentan distinta frecuencia. Por un lado tengo una tasa mensual, por otro lado tengo una tasa anual. Y como resultado, digo que son equivalentes si llego al mismo C sub n, es decir, al monto final de la operación. Se tienen que cumplir estas cuatro condiciones para decir que dos tasas son equivalentes. Ahora, para hacerlo mucho más entendible, vamos a llevar un ejemplo bien concreto. Supongamos que yo tengo una tasa efectiva mensual, una I12, del 2%, es decir, 0,02. Y por otro lado tengo una tasa efectiva anual del 26,824%. Y quiero saber si ambas tasas son equivalentes entre sí. Tendría que cumplir con todas las condiciones que figuran ahí, que son las mismas que vimos en la pantalla anterior. Para eso vamos a aplicar la fórmula de interés compuesto que veníamos viendo y ver si se cumple. Antes de eso vamos a reflejar en dos ejes de tiempo distintos los datos de cada operación. Voy a decir, en la primera operación invierto 1000, en la segunda operación también invierto 1000 para cumplir con la primera condición. En ambos casos invierto durante 360 días para cumplir con la segunda condición. La tercera condición me decía que las dos tasas tienen que tener distinta frecuencia, es decir, distinto M. Bueno, acá tenemos una tasa que tiene frecuencia mensual y acá tenemos una tasa que tiene frecuencia anual. Así que estoy cumpliendo. Ahora, para que estas dos sean equivalentes entre sí, yo si aplico la fórmula de interés compuesto para ambas, tendría que llegar al mismo monto final. Hacemos el cálculo. 1000 por 1 más. Hago el ejercicio con la tasa del 2% mensual, elevado a la 12 porque en un año tengo 12 capitalizaciones. Hago lo mismo con la tasa efectiva anual. En vez de poner el 2%, pongo el 0,26824 y lo elevo a la 1. ¿Por qué? Porque en un año una tasa anual tiene una capitalización. Fíjense que hago el cálculo y llego a exactamente el mismo monto final. Esto lo que a mí me demuestra es que invertir al 2% mensual o invertir al 26,824 efectivo anual me es exactamente lo mismo porque obtengo el mismo rendimiento, obtengo los mismos intereses. Esto implica que ambas tasas son equivalentes entre sí. Bien, este es un caso puntual. Ahora, si queremos llegar a la generalización y avanzar con la identificación de la fórmula, nada mejor que graficar cómo funcionan las equivalencias. En el sector de arriba siempre vamos a tener las tasas efectivas. En este caso tenemos una tasa efectiva mensual del lado izquierdo, por eso el I12, y del lado derecho tenemos una tasa efectiva trimestral. Un trimestre tiene 90 días, es decir, tiene 4 capitalizaciones en un año, por eso el I4.
La línea azul entre ambas me indica que existe una fórmula que me permite pasar de una efectiva mensual a una efectiva trimestral y viceversa. Ya la vamos a ver. En el sector inferior vamos a tener las tasas nominales. Vemos ahora una J12 y una J4. Para poder llegar a dichas tasas, fíjense que tenemos dos líneas azules. Desde la I12 yo puedo llegar a una J12 y de la I4 puedo llegar a una J4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quisiera calcular la J4, pero tengo como dato la I12, entonces estoy obligado a pasar de la I12 a la I4. Y una vez que tengo la I4, puedo calcular la J4. Acá una regla muy importante. Para cada tasa nominal existe una única tasa efectiva. Para cada tasa nominal existe una única tasa efectiva. Es decir, quiero una J4, tengo que tener antes una I4. Quiero una J12, tengo que tener antes sí o sí una I12. Dicho esto, podemos deducir que no puedo pasar de una J12 a una J4, de ahí la línea roja punteada, y lo mismo pasa cuando quiero pasar, por ejemplo, de una J4 a una I12, o de una J12 a una I4 y viceversa. Hay que grabarse este diagrama porque realmente, si yo termino de aprender esto, voy a entender el concepto de equivalencia de tasas. Bien, ahora tenemos el 1 a la izquierda, porque vamos a empezar a hablar de equivalencia de tasas entre tasas efectivas y tasas nominales para la misma frecuencia de capitalización. Muy bien, acá arriba les dejamos el grafiquito para que vean qué flujo estamos analizando. Bien, entonces primero habíamos quedado que a las Jotas también las conocíamos como TNA, en donde la T hace referencia a la palabra tasa, la N a nominal, y la A, que puede variar dependiendo del enunciado, en este caso es anual. Es importante entender que la letra A en este caso hace referencia a la frecuencia de tasa nominal, mientras que la M chiquita que tenemos acá hace referencia a la frecuencia de capitalización de la tasa. La A puede variar según lo indique el enunciado. Por ejemplo, si nos dicen que es anual, vamos a poner una A ahí. Pero si nos dicen que es mensual, vamos a tener una M. Si nos dicen que es semestral, vamos a tener una S. Y si nos dicen que es bimestral, vamos a tener una B. La M también puede variar. Es la frecuencia de capitalización. Si tenemos un 12, significa que tiene una frecuencia de capitalización mensual. Si tenemos un 6, frecuencia bimestral. Y así sucesivamente con cada uno de los tipos de frecuencia que nos podemos encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que las tasas nominales tienen dos frecuencias, la frecuencia de la tasa y la frecuencia de capitalización. Entonces, cuando ustedes están leyendo un enunciado y se encuentran con que tienen dos frecuencias y no saben a cuál asignarle o cómo determinar cuál es realmente la frecuencia de la tasa, no se vuelvan locos. Recuerden que están trabajando con una nominal. Bien, y si tenemos un 1 puede llegar a ser anual. Entonces, vemos un enunciado y nos dicen un individuo desea invertir 1000 a una tasa nominal anual con capitalización trimestral. Bien, fíjense, por un lado nos dice anual, por otro lado nos dice trimestral. Dos frecuencias para una misma tasa. Pero claro, como estoy trabajando con una nominal, eso quiere decir que necesito estas dos frecuencias para completar esto y para completar esto. Nominal por un lado me está definiendo esta letra, capitalización trimestral me está definiendo cuál es la M. Y la fórmula para hacer una equivalencia entre nominales y efectivas, tanto para tasas de interés como para tasas de descuento, es siempre la misma. Fíjense que en rojo marcamos la frecuencia de la tasa, que es la que tenemos acá. En la mayoría de los escenarios la tasa va a ser siempre nominal anual, aunque puede haber excepciones dependiendo del profesor. Por otro lado, la M representa la frecuencia de capitalización de la tasa. En el caso de este enunciado, como me decía que era capitalización trimestral, voy a tener un 4. Tanto acá, como en la N que tenemos ahí. Es decir, que tengo 4 capitalizaciones a lo largo de un año. Es importante tener en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente. Para una tasa nominal anual existe una única tasa efectiva. Fíjense que para resolver esto tendríamos que trabajar con una tasa efectiva trimestral. Vamos a verlo. Un inversor tiene una alternativa de inversión del 20% efectiva trimestral. Quiere conocer cuál es la tasa nominal anual con la misma frecuencia o con la misma capitalización equivalente. Vamos con el ejemplo, bien concreto. Entonces, como dato, ¿qué me dieron? Como me hablan de tasa efectiva trimestral,
del 20%, la palabra efectiva ya me define que es una I. El trimestral me define la frecuencia de esa I. Una capitalización trimestral tiene 4 capitalizaciones en el año. Entonces me queda definido como una I4. Si nos hubieran dicho que se trata de una tasa nominal, por ejemplo, yo no estaría usando una I, sino que estaría usando una J o una TNA. No es el caso. Ahora, fíjense que nos dice, quiere conocer cuál es la tasa nominal anual, con la misma capitalización equivalente. Esto quiere decir que lo que están buscando es una TNA 4. ¿De dónde sale esta A? Del hecho de que nos dicen que quieren una tasa anual. ¿De dónde sale el 4? Del hecho de que quieren mantener la frecuencia de capitalización que tenía la tasa efectiva trimestral, que ya era un 4. Dicho esto, aplicamos la fórmula que conocemos de equivalencia de tasas entre una tasa efectiva y su correspondiente nominal y nos queda planteado de la siguiente manera. Fíjense que del lado derecho del símbolo igual estoy poniendo un 4 porque allí tiene que ir la cantidad de veces que capitalice en el plazo definido para la tasa nominal. Como la frecuencia de capitalización es trimestral y la tasa nominal es anual, entonces una tasa trimestral entra 4 veces en un año. A partir de allí reemplazamos con el dato que tenemos de la I4, nos queda 0,20, queda multiplicado por 4 acá. Definimos que la tasa nominal anual, con una frecuencia de capitalización trimestral, es del 80%. Vamos con otro ejemplo. Un inversor quiere armar un plazo fijo y le ofrecen una tasa nominal mensual con capitalización cuatrimestral del 5%. Se pide que determine cuál es el interés efectivo cuatrimestral que cobrará. En este caso no me están dando la tasa efectiva, sino que me están dando como dato la tasa nominal. Entonces, de lo que leo del enunciado, yo tengo una TNM3. Tasa nominal, porque me dicen que tengo una tasa nominal. La M de acá es porque es mensual. Y dicen que es capitalización cuatrimestral. ¿Cuántas capitalizaciones tiene, cuántas veces entra un cuatrimestre en un año? 3 veces. Entonces me queda un 3 acá. Se pide que determine cuál es el interés efectivo cuatrimestral que cobrará. ¿Cuál es el interés efectivo, es decir, I, cuatrimestral, I3, que cobrará? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule una I3. Teniendo esto en cuenta y aplicando la misma fórmula que conocemos, esta no cambia por más que nos estén dando otro dato y nos estén pidiendo que calculemos otro, resolveríamos el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a analizar esto. Nuevamente, fíjense cómo el hecho de trabajar con una tasa nominal mensual hace que del otro lado del símbolo igual coloque 1 dividido 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque como ahora estoy trabajando con una tasa nominal mensual, esto de acá, me tengo que preguntar lo siguiente. Un cuatrimestre, ¿cuántas veces entra en un mes? La respuesta es, si un mes, si un cuatrimestre tiene 4 meses, entonces un mes entra un cuarto. Un mes dividido 4 meses, que es lo que tiene un cuatrimestre. De ahí es como tengo que prestar mucha atención, no solo a la frecuencia de capitalización, sino a la frecuencia de la tasa nominal. Estos casos son recontra particulares, hay muy pocos profesores que los evalúan, pero llegado el caso de encontrar una situación así, tengo que resolverlo de esta manera. Entonces reemplazo con los datos. A mí me habían dado la tasa nominal, reemplazo en 0,05. La tasa efectiva cuatrimestral, que es la que tengo que calcular, me queda como incógnita. Paso el 1/4 multiplicando para el otro lado. Llego a la conclusión de que la tasa efectiva cuatrimestral es 0,20 o 20%. Muy bien. Con esto ya tenemos resuelto la fórmula de equivalencia de tasas entre tasas efectivas y tasas nominales. Recuerden que esto aplica no solo para las tasas de interés, sino también para las tasas que conocemos como tasas de descuento. Vamos ahora con la equivalencia entre tasas efectivas de interés, es decir, el sector de acá arriba. Dejamos actualizado acá el flujo para que estemos ubicados de qué estamos queriendo calcular. La fórmula para resolver una equivalencia entre tasas de interés efectiva es la que se muestra a continuación. La tasa que busco, es decir, mi incógnita,
es igual a la tasa que tengo, elevado a la frecuencia que tengo, dividido la frecuencia que busco, menos 1. Existe todo un desarrollo teórico de por qué llegamos a esta conclusión, pero la realidad es que no quiero entrar en ese detalle, si bien se deriva de lo que vimos inicialmente cuando vimos equivalencia de tasas. Quiero que le pongan foco a esto. Vamos a trabajarlo con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Digamos que yo tengo una tasa efectiva mensual del 2%, es decir, una I12. Y al mismo tiempo quiero calcular una tasa equivalente efectiva, pero con una frecuencia de capitalización trimestral, es decir, en 90 días, que tiene un total de capitalizaciones en el año de 4. Entonces, quiero calcular su equivalente I4. En dicho caso, si yo tengo que pasar de una I12 a una I4, tengo que aplicar esta fórmula de acá, porque estoy queriendo pasar de I a I, de efectiva a efectiva. Tasa que busco, bueno, busco una I4. Tasa que tengo, I12. ¿Qué frecuencia tengo? 12. ¿Qué frecuencia busco? Busco un 4. Perfecto. Fíjense cómo nos queda la fórmula. La tasa que busco es igual, 1 más, la tasa que tengo, elevado a la frecuencia que tengo, dividido la frecuencia que busco. Reemplazo el I12 por el 0,02, resuelvo. Este I4 o esta tasa efectiva trimestral es equivalente a esta tasa efectiva mensual. Me da lo mismo invertir por una o por otra en una operación financiera. Eso es lo que significa la equivalencia de tasas. Perfecto. Entonces, si volvemos al gráfico original, vamos a ver que ya tenemos identificadas las dos fórmulas que se utilizan para hacer pasajes entre tasas efectivas hacia tasas nominales, que era la formulita número 1, y desde tasas efectivas otras tasas efectivas, es decir, la fórmula de tipo 2. Pero, ¿qué pasaría si necesitáramos pasar de una tasa efectiva de interés a una tasa efectiva de descuento? ¿Cómo haríamos para pasar de una tasa efectiva de descuento a una tasa efectiva de interés? Es decir, estos dos caminos. En primer caso lo vamos a ver con la fórmula número 3, de interés a descuento. Y cuando querramos pasar o aprender a pasar de descuento a interés, lo vamos a ver con la fórmula 4. La fórmula que se va a utilizar para hacer un pasaje de una tasa efectiva de interés a una tasa efectiva de descuento es la siguiente. Un punto importante de esta fórmula es la frecuencia de capitalización, que conocemos con la letra M, que tenemos acá chiquita. Fíjense que tanto del lado derecho del símbolo igual como del lado izquierdo la M tiene que ser exactamente lo mismo. Esto significa que si quiero calcular una tasa efectiva de descuento mensual, entonces únicamente puedo hacerlo en la medida que tenga una tasa efectiva de interés también mensual. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo una tasa de interés efectiva mensual del 5% y quiero calcular su equivalente de descuento mensual. ¿Qué haríamos? Básicamente tenemos que aplicar esta fórmula de equivalencia. Como quiero una D12, voy a usar esta fórmula y digo, la I12 la reemplazo por el dato que tengo, dividido 1 más la I12 que es el dato que tengo. Resuelvo, no se olviden de aplicar el paréntesis acá, porque si no se van a dar muchos errores, es el error más común que cometen los alumnos, y me encuentro con que una D12 es 0,047619. Un tema importante para verificar que lo que hicimos estuvo bien. Siempre una tasa efectiva de descuento va a ser menor a su equivalente tasa de interés con la misma frecuencia. Fíjense acá, la tasa de interés fue del 5%, mientras que su tasa de descuento equivalente para la misma frecuencia fue del 4,7619%. Siempre se va a dar esta regla. Pueden anotársela en su cuaderno o volver atrás con la explicación en el video. Esto aplica siempre, salvo en caso de tasas instantáneas, que eso no entra dentro del alcance de este video. ¿Y qué pasaría si necesitáramos hacer el camino inverso, es decir, calcular la tasa de interés efectiva a partir de una tasa de descuento efectiva? En dicho caso tendríamos que aplicar la siguiente fórmula, en donde, al igual que la fórmula anterior, tenemos que respetar sí o sí el valor de la variable m. Es decir, si tuviera que calcular una tasa efectiva semestral, es decir, una I12, una I2, por ejemplo, tendría que tener primero como dato una tasa efectiva semestral de descuento equivalente a D2.
Vamos con un ejemplo concreto para ver bien cómo se aplican los datos. Tengo como dato una tasa efectiva de descuento semestral de 0,10 y quiero calcular una tasa efectiva de interés también semestral. Quiero calcularla, aplico la fórmula que vimos ahí arriba, mi incógnita ahora es la tasa de interés y tengo como dato la tasa de descuento. 0,10 dividido 1 menos 0,10, llego a la conclusión de que la tasa de interés equivalente es del 0,1111%. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que habíamos dicho que las tasas de interés eran mayores a las tasas de descuento cuando tienen exactamente la misma frecuencia. La tasa de descuento es del 10%, la tasa de interés es del 11,11%. Se sigue respetando la regla. Así es como hacemos el pasaje de tasas efectivas de interés a tasa de descuento y viceversa. A modo de resumen, podemos decir que ya vimos todas las distintas equivalencias que se pueden encontrar en tasas de interés y de descuento. Son 4 fórmulas distintas que tenemos que tener en cuenta de acá hasta que terminemos la materia. Vamos a repasarlas. Si tenemos que pasar de tasas nominales a tasas efectivas, esta es la fórmula, tanto para interés como para descuento. Vimos las fórmulas también que tenemos que utilizar para pasar entre tasas efectivas de interés, que tienen distinta frecuencia. Vimos también equivalencias para pasar de una tasa de interés efectiva a su correspondiente equivalente, tasa de descuento efectiva. Y por último, vimos la equivalencia de tasas que se tiene que aplicar para calcular una tasa efectiva de interés a partir de una tasa efectiva de descuento. Vamos a lo importante ahora. ¿Cómo me doy cuenta que estoy lidiando con una tasa de interés o con una tasa de descuento? ¿O cómo identifico si se trata de una tasa nominal o de una tasa efectiva? Lo primero principal que tenemos que tener en cuenta es que la diferencia entre tener una tasa de interés o una de descuento no lo da el tipo de operación que estamos realizando. No es que si yo trabajo con una operación de descuento de cheques, ya sé que el enunciado me dio una tasa de. Esto no es así. La tasa es la que me define en el enunciado qué fórmula tengo que utilizar o qué tasa realmente tengo. Vamos a verlo. Una tasa de interés se utilizará siempre que encuentren la palabra interés o tasa de interés, que le hablen de tasa vencida o cuando les digan que la tasa capitaliza o tiene capitalización. Cuando yo leo esto, ya sé que estoy trabajando con la tasa I o con la tasa J. Si tengo tasa I o tasa J, voy a estar trabajando con la fórmula de interés compuesto. Por otro lado, me voy a dar cuenta que estoy trabajando con una tasa de descuento o adelantada cuando encuentre en el enunciado las palabras tasa de descuento, tasa adelantada, o cuando me encuentre con la palabra actualización que difiere de la palabra capitalización. Esta es la manera de decir, lo que me está dando como dato es una D o una F. Tienen que buscar por estas palabras claves en todo enunciado. A partir de ahí, eso les va a definir qué tasa les dieron como dato, les va a definir qué fórmulas tienen que utilizar para resolverlo. Por otro lado, al momento de identificar una tasa nominal y separarla de una efectiva, para saber bien qué dato tengo que seguir el siguiente criterio. Si recibo las palabras tasa nominal, bueno, ya se cae de maduro de que estamos trabajando con una nominal. Ahora bien, si en el enunciado, y este es el otro truco, me mencionan dos frecuencias, por ejemplo, me dicen, tengo una tasa anual con capitalización cada 30 días, o una tasa anual con capitalización mensual. Listo, no hay una tasa que tenga dos frecuencias que no sea nominal. Las efectivas tienen una única frecuencia, las nominales tienen dos. Puede pasar, por ejemplo, que me digan lo siguiente. Quiero realizar un plazo fijo a 90 días y el banco me ofrece una tasa nominal anual del 25%. Fíjense, me dice que tengo una tasa nominal anual. Fantástico. Ya sé que o trabajo con una J o con una F. Ya descarto la efectiva. Me descarto una tasa I, descarto una tasa D. Me dice que es vencida. Ok, listo, ya sé que esto es una J.
una TNA. Pero ustedes ahora me preguntarán, pero tiene que tener dos frecuencias, pues las tasas nominales tienen dos frecuencias. Y acá únicamente me está diciendo la anual. ¿Qué frecuencia de capitalización tiene este ejercicio? Bien, cuando no les diga la frecuencia de capitalización, el profesor lo que está esperando es que miren cuánto dura la operación financiera. El plazo fijo dura 90 días. Me dio una tasa nominal anual sin frecuencia de capitalización. Bueno, entonces, lo que me acaba de dar como dato el profesor es una TNA con capitalización cada 90 días, o lo que es lo mismo, con una capitalización trimestral. ¿Sí? Repasen esto varias veces en el video, vuelvan a escucharlo, tomen nota, entiéndanlo, porque la mayoría de los profesores en un examen suele hacer este tipo de cuestiones. Por último, tengan en cuenta que por descarte siempre voy a trabajar con una tasa efectiva, salvo que explícitamente me digan que la tasa es nominal o me den en el enunciado dos frecuencias distintas para una misma tasa. Si a mí no me explican bien claramente que esto es una nominal, entonces por descarte yo tengo que trabajar con una tasa de interés efectiva. Muy bien, bueno, hasta acá toda la teoría de equivalencia de tasas. Espero no haberlos cansado mucho. Vamos ahora a trabajar con todo lo que tiene que ver la parte práctica de equivalencia. Vamos a hacer varias equivalencias y estaría bueno que lo empiecen a asociar con la guía de ejercicios que tienen a mano. Vamos con este ejercicio. Dice, un individuo se encuentra analizando la inversión de 10.000 pesos en un plazo fijo que le ofrece una tasa nominal anual con capitalización mensual del 25%. Tasa nominal, TN, anual, TNA, con capitalización, me habla de capitalización, entonces es una tasa de interés, una tasa vencida, es decir, TNA solo, mensual del 25%. ¿Qué me está dando? Bueno, ni más ni menos que una TNA 12 del 0,25. Perfecto. Y me pide que determine lo siguiente. Vamos con el punto 1. Tasa efectiva vencida mensual equivalente. Tasa efectiva vencida. Vencida es sinónimo de interés. Efectiva es I. Entonces me está pidiendo que calcule una I12. Me está pidiendo que vaya de una nominal a una efectiva. ¿Se acuerdan qué fórmulas veíamos en ese caso? Me está pidiendo que apliquemos la fórmula número 1 que habíamos visto, que es esta fórmula de acá. TNA 12 igual a I12 por N. ¿Cuántas capitalizaciones tiene en un año una tasa mensual? 12 capitalizaciones. Perfecto. Entonces, si aplicamos la fórmula, nos encontramos TNA 12 es igual a I12 por 12. 0,25, que es el dato que tengo, es igual a I12 por 12. Paso el 12 dividiendo para el otro lado. Me queda que la I12 que quería calcular para el punto 1 es un 0,02083, que es lo mismo que un 2,083%. Excelente. Ya calculamos la equivalencia para determinar cuál es la tasa efectiva mensual. Lo vamos a dejar anotado como dato. Y la siguiente tasa que nos pedían era la tasa efectiva de interés trimestral equivalente. Si vamos al cuadrito que habíamos armado de equivalencia de tasas, encontramos que nosotros teníamos la J12, también conocida como TNA12, y para llegar a la I4 tendríamos que pasar primero por la I12, ¿no? Recuerden que no puedo hacer un camino directo. Entonces tendría que aplicar la fórmula 1 y después la fórmula 2. Sin embargo, como en el paso anterior ya habíamos calculado la tasa efectiva mensual, es decir, esta de acá, podríamos ejecutar únicamente el paso 2. Vamos con eso entonces, teniendo en cuenta que ahora la fórmula a utilizar es la correspondiente equivalencia de tasas entre tasas efectivas, que era esta fórmula que teníamos acá. Reemplazamos con los datos que tenemos del enunciado. Yo quiero calcular ahora una I4, que es igual a 1 más una I12 elevado a la 12 dividido 4. Recuerden, tasa que busco es igual a tasa que tengo elevado a la frecuencia que tengo dividido la frecuencia que busco. Reemplazo los datos del enunciado. Yo tenía el 0,02083 del planteo anterior.
me encuentro con que la tasa efectiva trimestral es del 0,06380. Excelente. Vamos ahora con el inciso 3, que me pide que calculemos una tasa efectiva de descuento cuatrimestral equivalente. Me habla de efectiva de descuento, me pide una D. Cuatrimestral me está pidiendo una D3, porque tengo 3 cuatrimestres en un año. Y acá efectivamente tenemos que calcular a partir de una tasa de interés I30, que es la que tenemos, una I12, perdón, una I4 o una I4, una D3. El problema es que la fórmula que teníamos de pasaje de tasas I y D era la siguiente. Si recuerdan, la M tiene que ser igual tanto del lado derecho como del lado izquierdo del símbolo igual. Con lo cual no podríamos usar la I12, porque yo lo que tengo que calcular es una D3. Por eso primero vamos a tener que calcular una I3, como para después volver a usar esta fórmula y poder reemplazar esta IM que tenemos acá por una I3. Así calculo una D3. En equivalencia de tasas es clave hacer estos pasajes. De la I12 que tengo como dato, voy a tener que pasar a una I3. Y una vez que tenga la I3, voy a pasar a una D3. Lo mismo podría haber dicho de si partía de la I4. De la I4 paso a la I3 y de la I3 a la D3. Entonces vamos con el paso 1. Es de efectiva a efectiva de interés. Lo resolvíamos con la fórmula de equivalencia de tasas. 1 más la I12 elevado a la 12 dividido 3 menos 1. Acabo de calcular la tasa de interés efectiva cuatrimestral. Y ahora que tenemos la I3, paso directo a calcular la efectiva de descuento cuatrimestral. Entonces ahora tengo la I3 como dato de lo que calculamos en el punto anterior. Reemplazo con los datos. La tasa de interés dividido 1 más la tasa de interés. No se olviden de los paréntesis acá. Resuelvo. La tasa de descuento cuatrimestral equivalente es del 0,07914. Excelente. Bueno, ya tenemos las tres tasas calculadas, el punto 1, 2 y 3, aplicando equivalencia. Ahora lo que nos quedaría pendiente sería calcular la última tasa, que es ni más ni menos que una tasa nominal anual con actualización trimestral. ¿Qué tasa nos están pidiendo en este caso? Siendo una tasa nominal con la palabra actualización, estamos hablando de una F o una TNAA. Como al mismo tiempo me pide una frecuencia trimestral, entonces me están pidiendo ni más ni menos que una F4, porque en un año tengo 4 actualizaciones, tratándose de una frecuencia trimestral. Recuerden también que son las nominales, las tasas que tienen dos frecuencias, la frecuencia de la tasa anual y la frecuencia de actualización. Ahora bien, si yo quiero calcular una F4, entonces tendría que plantear la fórmula de cálculo de tasas nominales adelantadas, es decir, la siguiente. Recuerden que una F la calculó a partir de una D. Sin embargo, más de uno ya se habrá dado cuenta que para calcular una F4 necesitamos sí o sí una D4. Y de las tasas que fuimos calculando anteriormente, ninguna es una D4. Por eso primero tendríamos que tener que calcular una D4. Esto lo vamos a hacer a través de la equivalencia de tasas entre tasas de interés y tasas de descuento. La fórmula que habíamos visto. Como necesitamos una D4, vamos a utilizar una I4 que habíamos calculado en pasos anteriores y que ya la teníamos como dato. Reemplazo con los datos en la fórmula. Fíjense que nos queda todo en I4. Yo tenía la I4 era 0,06380. Resuelvo. Me aseguro de que la tasa de descuento sea menor a la tasa de interés. Excelente, con eso cumplimos. Y resuelvo el cálculo. La F4 me termina dando 0,239894. Y así es como calculo una tasa nominal anual adelantada, una TNAA. Bueno, estimados, llegamos al fin del curso. Espero que les haya interesado y les resulte útil para preparar la materia, en especial el tema de equivalencia de tasas. Este es un tema que tienen que tenerlo bien claro, bien aceitado, como para que no los traben en un examen o en la resolución de ejercicios prácticos. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme y sigan viendo los videos para preparar la materia.
Un saludo a todos.